llegamos a una cifra de casi 8.000 falsos positivos y esto es inaudito, y yo creo que ahí es donde es importante recalcar no solo la importancia de espacios como la JEP, sino también la importancia de las luchas que por años han hecho estas madres, las madres buscadoras, las madres que ellas son en Colombia, acá Mafapo, pero también pues está en México, las mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina, es decir, siempre ante la crueldad y ante los asesinatos y ante este tipo de casos, las madres siempre están allí y por eso pues a mí me parece realmente cruel que haya un discurso para negar estos hechos, para desconocerlos, para revictimizarlas todo el tiempo, para señalar a sus hijos, esta famosa frase de Álvaro Uribe de es que no estaban recogiendo café y estos constantes intervenciones y discursos en los que pareciera o quisieran minimizar la crueldad de este crimen, ¿no? Sí, vamos a ver qué fue lo que dijo la JEP exactamente de por qué se llega a esta nueva cifra y cuál es esta nueva cifra de falsos positivos que incluso puede llegar a aumentar, porque como dijo la señora Ana, ella cree que son más de 10.000 y pues los hechos y la historia lo dirá. Y Rameli lo dijo también, lo dijo hoy en De Frente también, dijo muy probablemente sean más, seguimos investigando, seguimos abordando otros casos y en las audiencias de la JEP muchos de estos militares han dado a conocer otros casos que no estaban siendo contemplados en los departamentos que priorizó la JEP sobre los falsos positivos. Veamos. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. El informe también destacó las estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública entre los años 1990 a 2016 a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas, cifra que es dinámica conforme avanzan los casos que se abordaron en el macrocaso 3 de asesinatos, de desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado. En lo concerniente al departamento de Antioquia, para el periodo comprendido entre 1990 a 2016, las cifras de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate corresponden por el momento a 1.932. Las fuentes de las cuales se obtuvo estas y otras cifras, como la identificación de las víctimas, proviene de los informes de víctimas presentados a la JEP desde el año 2018, del macrocaso 03 de la JEP, de los informes de la Fiscalía General de la Nación, de sus bases SPOA y SIJUF, de la Procuraduría General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica. De hecho, quiero decir que en esa audiencia, yo estaba en esa audiencia que fue en apartado, en esa audiencia los comparecientes eran militares y estaban compareciendo por una masacre que se dio en San José de Apartado, donde miembros del ejército se unieron, no, ya está comprobado, con paramilitares que estaban en Ralito y llegaron allí a Apartado y cometieron 2 masacres, 2 familias fueron masacradas, 3 víctimas eran menores de edad, niños de 2, 8 años, 14 años y en esa audiencia los comparecientes llegaron a reconocer otros casos de falsos positivos, es decir, de casos que a ellos les habían dicho que pasaran como bajas en combate y que incluso mencionaron a Mario Montoya, dijeron que Mario Montoya les había pedido resultados y que se enfocaran en las personas de las FARC, en los guerrilleros de las FARC y dejaran quietos a los paramilitares. Por eso es que hablamos de que puede haber muchísimo más casos, que pueden ser más de estos 7.837 que reporta hoy la JEP y que seguramente también están acompañados de toda esa crueldad con la que se gestó esta política de gobierno. Estamos hablando de que por presentar bajas en combate, que eran muchas veces personas vulnerables, les daban pollo frito, les daban arroz chino,
les daban un permiso para irse con la novia de rumba, les daban un permiso para reunirse con sus familias. Viajes también. Viajes, y todo esto era netamente para hacer una percepción de que se estaba ganando esa confrontación y el discurso de la seguridad, ¿no? O sea, realmente aquí en Colombia siempre hemos vivido, o en la historia reciente, lo contemporáneo, una historia de conflicto, pero el hecho de que nos hayan engañado con víctimas civiles, con personas vulnerables, que incluso, hay que decirlo sin copiar, o sea, realmente decían como, estos pobres, ¿quién los va a reclamar? A estos pobres, ¿quién les va a hacer caso a estas señoras de que están asesinando a estos personajes? No son los hijos de los Laureano, no son los hijos de los Pastrana, no son los hijos de los Valencia. ¿Quién va a reclamar a esos personajes? Pero no sabían que aquí en Colombia la gente guerrera, la gente a pie se para duro por los de uno, porque nadie se puede meter con los hijos de uno, nadie parió los hijos para la guerra, y esto realmente también es escabroso, que por más de que los 6.402 hayan sido del 2002 al 2008, que fue cuando Álvaro Uribe Vélez, al 2010, cuando Álvaro Uribe Vélez estaba en la presidencia, esta práctica, según ha dicho la JEP, hasta el momento, viene desde los años 90. O sea, ¿cuántos años nos vienen mintiendo a costa de la sangre joven de Colombia de que se está ganando una guerra? ¿Y quién se está beneficiando de esa guerra? ¿Cuál es el negocio tras de esa guerra para que incluso tengan que matar gente inocente para justificar que se siga haciendo este tipo de prácticas, y todo esto por también soldados rasos que lo único que querían era poder seguir con su carrera militar y poder servir a la patria, mientras que los que de verdad dieron la orden hoy se hacen los de la vista gorda, ¿no? Sí. Se sorprenden. Sí, yo creo que eso es importante lo que dices, y es lo que explica también el aumento de esta cifra, ¿no? Porque teníamos que esta cifra de los 6.402 era desde 2002, era lo que había logrado contar la JEP desde 2002 hasta 2016 y los registros que se tenían en ese periodo de tiempo, y aumenta porque suben o amplían mejor el tiempo de investigación, y ahora contemplan desde 1990 pues hasta 2016, que es el periodo en el que se están registrando estos falsos positivos. Lo que explica, digamos, que la JEP es que pues habían muchos casos que se dieron antes de esta política de seguridad democrática, que ya venían sucediendo estas ejecuciones extrajudiciales, pero que sin duda a partir del 2002, con esta política de gobierno que se instauró en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues sí se encrudeció esta práctica, se volvió más recurrente y prácticamente se llegó a considerar una política de Estado. Incluso tengo presente que en el gobierno Duque, incluso al inicio del gobierno Petro, se seguían presentando estos casos. O sea, realmente esto es una realidad de querer demostrar un tipo de resultados, de querer decirle a la gente, venga, el plomo está dando resultado con gente vulnerable, porque realmente el negocio de la guerra es muy rentable, y obviamente también es rentable políticamente. Hay que decirlo, hay unas banderas igual que ya ha adoptado la campaña de Gustavo Petro, de Iván Cepeda desde hace mucho tiempo sobre estos 6.402, acompañando a las madres de Soacha, como le dijo la señora Ana Páez, pero ayer hubo una declaración muy importante del líder de las encuestas, de Iván Cepeda, donde pues realmente señala al máximo responsable, según él, de estas ejecuciones extrajudiciales. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo, como mujer campesina, me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto, de esta gran magnitud. Especial para la Paz hoy le acaba de dar una noticia al país trascendental. El número de las víctimas de falsos positivos, o mal llamados falsos positivos, asciende de 6.402 víctimas a 7.000, si no estoy mal, 837. Es una cifra monstruosa que debe sacudir la memoria y la conciencia de Colombia. Y también seguramente pesa sobre la conciencia de quien ha sido postulado para ser supuestamente en un gobierno hipotético ministro de Defensa, el señor Álvaro Uribe Vélez.
Yo desde aquí de una vez señalo como víctima de la violencia de Estado que Uribe, antes que ser cualquier ministro o aspirar a cualquier cargo público, debe responder ante la justicia por los miles de falsos positivos que se perpetraron bajo sus dos gobiernos. Bueno, ahí estamos escuchando a Iván Cepeda señalando directamente a Álvaro Uribe y haciendo referencia a esta propuesta de Paloma Valencia de que fuera su ministro de Defensa, porque aquí, ya que se evoca la figura del ministro de Defensa, el señor Juan Manuel Santos tiene también mucho que decir sobre esto, ¿no? Uno que ya se las da de haber hecho un acuerdo de paz, de mejor dicho que la JEP, gracias a ellos fue que se conocieron estas cifras, pues realmente Juan Manuel Santos tiene que responder también por estos actos. No estoy diciendo que directamente hayan dado la orden, que muchos dicen que no, pero también esa política donde le decían a la gente, van a tener pollos, van a tener beneficios por presentar bajas, pues hacía que los generales sí o sí optaran por estas medidas, y cuando las descubrieron no fue tan exactamente inmediato que tomaron medidas, sino ya cuando vieron que las madres de Soacha, repito, gente que muchos de ellas, aunque ustedes no crean, amas de casa, señoras que hacían servicios generales, señoras que eran vendedores ambulantes, señoras que venían de barrios vulnerables y humildes, se pusieron la tarea de decir no, con mis hijos no, tocando puertas, donde incluso en una locución presidencial, como decía Mariana, decían que no estaban recogiendo café, donde les decían víboras, donde les decían locas, donde decían que realmente se estaban prestando para el comunismo, para el socialismo, pero con un dolor de madre, porque mucha gente dirá, no, pero ya, eso muchos años, déjenlo así. No, es que para una madre es muy importante ir a enterrar a su hijo, para una madre es muy importante darle cristiana sepultura, para una madre no puede descansar hasta saber qué es lo que pasa con su hijo. Si usted nomás cuando sale de fiesta, cuando se va de viaje, cuando no le habla a su mamá en días, ella siente algo en el pecho, imagínense estas mujeres que llevan años y años buscando a sus seres queridos. Sí, y que finalmente muchas de ellas son quienes terminan encontrándolos, ¿no? Finalmente son ellas las que terminan hallando pues el lugar donde estaban enterrados, las fosas comunes. A partir de lo que les decían las personas, se fueron hasta Ocaña a preguntar. Muchas de ellas, la gran mayoría pues han podido encontrar a sus hijos, y el Estado yo sí creo que les ha fallado, no solo cuando esto se volvió una política de un gobierno, sino también cuando no las acompañó, las señaló y pues dejó que esto permaneciera en impunidad durante tantos años, y creo que es lo que piden las víctimas y que también esperamos que suceda para estas otras víctimas que se suman, digamos que a este compilado, esta compilación de las cifras que hoy reporta la JEP, ¿no? Eso es lo que se espera, y que además respondan los máximos responsables, ¿no? Hoy también hablábamos con Rameli algo que es muy importante, y es como listo, se están juzgando a los altos mandos, pero también los mandos medios, que usualmente los altos mandos eran quienes daban la orden, y los mandos medios eran quienes implementaban o ejecutaban estas órdenes, y ahí también hay una responsabilidad muy grande, y ahí también se tiene que salir a pedir respuestas y que asuman la responsabilidad y se repare a las víctimas también. Y esto no solo se remite a los mal llamados falsos positivos, a las ejecuciones extrajudiciales. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la represa de Urrá, ¿cuántos indígenas no asesinaron y tuvieron que movilizarse, trancar todo el país para que reconocieran que estaban exterminando a los indígenas que se estaban plantando en contra de esta construcción de esta hidroeléctrica? Y hasta el día de hoy tenemos una emergencia por las lluvias que no ha cesado, y tampoco se sabe los responsables de esto, de los abusos policiales, o sea, de tantos casos aquí en Colombia de paramilitares, de guerrilleros, porque ayer también escuchaba hoy en De Frente, la JEP tomó una decisión muy importante frente al reclutamiento de niños, de menores de edad, de las FARC, donde aquí se los dimos de frente y no copiamos. Las FARC también es una desfachatez total, o sea, este tema de que esos personajes hayan tenido 3 periodos seguidos curules en el Congreso de la República y no hayan aportado nada a la verdad, a la reparación y a la no repetición, la verdad es una desfachatez con las víctimas que, a pesar de su dolor, a pesar de no tener a sus seres queridos, de lo que significa eso, prefieren de alguna manera recibir un perdón o dar un perdón
y que se esclarezca la verdad en vez de que haya una justicia punitiva, que realmente se pudran en la cárcel, sino dicen, bueno, vamos a apostarle a un país que se reconcilie, pero muchos actores que son los victimarios y que solo ven a la JEP como un escampadero para decir, ay, bueno, voy allá, digo unas cuantas cosas que no se pueden comprobar o que realmente no aportan a la verdad profundamente y me salvo ir a la cárcel. Pues no, señores, eso no se trata de eso, y por eso es que también toca defender esas instituciones y no le copiamos a los que las quieren de alguna manera pues acabar, porque Lozano sabe escampadero. El señor Hugo Aguilar, el que supuestamente mató a Pablo Escobar, que llega y le dice a las víctimas en Santander que no tiene plata y se pasea con un Porsche en todo Bucaramanga. Tenga respeto. Su hijo Richard Aguilar también, siendo gobernador de Santander, al menos tengan un poco de vergüenza. El señor Salvatore Mancuso, gestor de paz, ¿qué nos ha aportado? ¿Qué más ha dicho? Se ha retractado de todo lo que nos ha dicho. Está para economía, todo lo que tiene que ver con las empresas que financiaron masacres, con los grandes ingenios azucareros que también desplazaron mucha gente. Todas estas personalidades ricas que simplemente daban la orden y como no veían las víctimas para llenarse más los bolsillos. O sea, realmente la verdad en Colombia está en deuda. Sí, yo creo que faltan muchas cosas por decir todavía. Por ejemplo, sobre este caso, el general Mario Montoya no se encuentra, digamos que fuera de la JEP, porque realmente no hizo aportes a la verdad y la jurisdicción le dijo como, si usted no va a venir aquí a hacer aportes, pues entonces no lo podemos juzgar bajo los beneficios que tiene, digamos que esta jurisdicción para los comparecientes. Y entonces ahí es donde uno dice como, incluso después de tantos años de señalamientos, de pruebas en su contra, de que ya se logró comprobar que esto funcionaba como una política de Estado, y aún esas personas siguen sin responder, muchos de ellos, no todos, siguen sin responder, sin darles la verdad a las víctimas, que yo creo que es uno de los reclamos más grandes, y es como que respondan y que nos digan la verdad, qué fue lo que pasó, dónde están nuestros hijos, dónde están las víctimas de estos crímenes, y bueno, y que haya un real acto de perdón, ¿no? De arrepentimiento, pues porque eso yo también creo que es necesario en muchos de estos casos, ¿no? Que es complicado, ¿no? O sea, yo, Julián Laprea, en lo personal, yo no sé si yo podría perdonar. Y creo que no están en la obligación, pero creo que sí, al menos es un avance que los comparecientes les pidan perdón. Ya es cuestión de las víctimas si en su proceso de sanación y en lo que llevan dentro, que todo el mundo, pues nadie tiene injerencia ahí, desconocemos, pues sí deciden, digamos que tener ese acto de perdón. Lo hemos visto igual, ¿no? Hemos visto videos que han sido muy conmovedores, donde pues las víctimas abrazan, por ejemplo, a militares, le dicen que lo perdonan, pues lloran y demás, y pues eso no tiene que pasar en todos los casos, pero yo sí creo que es importante para las víctimas que haya un arrepentimiento y que al menos los victimarios, pues sí, digamos que agachen la cabeza sobre la crueldad que cometieron a muchas personas en Colombia. Sí, digamos, yo sé que tú has tenido también muchas experiencias con víctimas. Yo, por ejemplo, con las madres de Soacha las he acompañado desde que estaba yo en la universidad. Uno de mis trabajos fue con ellas y realmente a mí me causaba eso, pues... O sea, en verdad yo no podía comprender cómo después de que a uno le mataran el hijo así, le mancharan el nombre, y eso pasa con miles de víctimas en Colombia, uno pudiera perdonar. Y ellos decían que después de tantos años y demás, realmente la verdad es lo que a uno de alguna manera la hace reflexionar para que esto no vuelva a suceder, porque es que la verdad es lo que garantiza eso. O sea, eso de verdad, justicia y no repetición, en verdad no es un eslogan, sino realmente es un proceso que si se hace adecuadamente se puede lograr. Pero que uno le apueste a la verdad, a perdonar a las personas y que estos vayan con la desfachatez de volver a decir las mismas mentiras que dijeron en la justicia ordinaria, de no en verdad dar verdaderos aportes, y que los grandes dirigentes, que uno dice listo, no se van a pudrir en la cárcel, pero que vayan y hablen, que le muestren al mundo qué fue lo que sucedió. O sea, un ejemplo es lo que pasó en el holocausto nazi, en Alemania, con los judíos. O sea, realmente hay procesos que nos han podido sellar ahí, y en Colombia nos hemos matado de todas las maneras posibles, y estos personajes solo quieren no ir a la cárcel en vez de ponerse en el papel de las víctimas y darse cuenta que ellas necesitan esa verdad, porque es que sin verdad ellas no van a poner con ese dolor. O sea, sino más cuando no se le muere de causas naturales un ser querido,
ese duelo es muy, muy, muy berraco. Imagínense que tras derecho se lo señalen de falso positivo. Yo estaba escuchando hace poco a un personaje en redes sociales que decía que muchas veces tenían amigos que no se atrevían a decirles cuál era la historia de su papá y demás, porque fueron víctimas de falsos positivos y muchas veces se escondían porque la gente decía, ese era un guerrillero, ese se tenía que morir, ese era un paraco, ese se tenía que morir, cuando uno no comprende la realidad tan hijo de puta que es este país, en verdad. O sea, realmente a uno le hierve la sangre y que esto se use con fines políticos. Obviamente lo de Iván Cepeda, listo. O sea, yo lo justifico de qué manera, de que hace mucho tiempo viene con este relato, viene acompañando a las víctimas y viene en este proceso. Pero tampoco puede ser una bandera hoy por hoy para la campaña política, así mismo como lo hace Álvaro Uribe diciendo que esto lo están usando para tapar lo que está pasando en el Cauca y en el Valle del Cauca. Realmente dejemos el cinismo, dejemos la disputa política y juguémonosla por las víctimas y por la reconciliación. Sí, yo por eso le preguntaba a la señora Ana si ella creía que esto estaba tomando un tinte político electoral puntualmente, porque sí creo que este tema, más allá del debate de siempre, de el negacionismo y de reconocer a las víctimas, pues sí se está llevando a las campañas como una forma para tirarle fuego a la otra y demás, para hacer señalamientos, respondan aquí por esto, respondan aquí. Entonces, si Iván Cepeda pide respuestas, por ejemplo, por una política que se agudizó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entonces sale Paloma Valencia a pedirle respuestas a Iván Cepeda por el tema de la paz total, por el conflicto que se vive actualmente en Colombia o por el acuerdo de paz y las fotos de Cepeda con Jesús Santrich y demás, ¿no? Entonces yo creo que terminan ahí otra vez las víctimas instrumentalizadas y hay que sacarlas de esta discusión y este debate y darles todas las garantías, respaldar lo que está haciendo la JEP y dejar de usarlas para señalar a otros, pues porque ellas no son los caballos de Troya para estar yendo y trayendo, digamos que mensajes político-electorales, ¿no? O sea, yo creo que la discusión electoral se debe dar desde otra mirada, ¿no? La otra mirada, ¿qué va a pasar con la JEP? ¿Qué postura tiene cada candidato sobre esta jurisdicción? Por ejemplo, sabemos que Paloma Valencia está muy en contra de ciertos protocolos y metodologías que ocurren allí en la JEP, habla constantemente de impunidad, así como el candidato Abelardo de las Priella, piden, digamos que una jurisdicción totalmente punitivista, dicen que estos señores no van a pagar cárcel y demás, desconociendo, digamos que lo que se pactó en un inicio. Entonces yo creo que eso sí es lo importante, es como, bueno, qué garantías están dando o qué garantías están proponiendo o planteando los candidatos en términos de los acuerdos de paz, de la política de seguridad, del conflicto que se tiene actualmente. Esa debe ser la verdadera discusión y no, digamos, que usar a las víctimas o ponerlas ahí en el centro para ganar peleas o cazar peleas. Sí, que cuando lleguen al poder no se olviden de ellas, sino las empoderen. Por ejemplo, aquí Asfat 2, a quien saludamos, dice: Julián, ¿y si perdona a la guerrilla? Julián, ¿y si perdonas a Sandra Ramírez? Nada, absolutamente nada. Lo que ha hecho el excomisionado de las FARC, el exsecretariado de las FARC en el Congreso de la República ha sido una desfachatez total. No han hecho un carajo. Lo único que han hecho es lucrarse, es postrarse allá durante 3 periodos consecutivos de que van a favor de las víctimas y demás. No han reconocido un carajo. Hay plata que no han devuelto. Realmente se han prestado, es para los politiqueros de siempre, y por eso la gente los castigó, y en estas elecciones, cuando ya no tenían ese beneplácito del acuerdo de paz, se quemaron totalmente. Pero a las FARC, a los paracos, a las BACRIM, a todo el mundo que ha hecho o ha usado la violencia aquí en Colombia, le tenemos que exigir que en verdad se comprometan con la paz, con la verdad y con la reconciliación. Y realmente lo de las FARC también es una desfachatez. O sea, esta gente de comunes que incluso está muy cercano aquí a donde tenemos la sede, donde realmente no han hecho absolutamente nada por las víctimas, no merecen jamás volver a un puesto público. Y el hecho que hoy estén apoyando a Iván Cepeda, bueno, son cosas de ideología, son cosas de partidos políticos, porque ya se volvieron un partido político y al menos dejaron las armas, pero las FARC, las disidencias siguen allá por no tener unos acuerdos claros. Por eso es que Calarcá, Mordisco, la Segunda Marquetalia siguen allá pues en el monte lucrándose, porque es que ya no son ni guerrilleros, ya no son paracos, ya no son aquí, todos son narcotraficantes, todos son explotadores de minería ilegal, todos son gente que se ha
lucrado a través del conflicto. Así que estos personajes, Julián Gallo, Timochenko, Sandra Ramírez, ¿cómo es que se llama el otro? Es que se me olvida el nombre, Catatumbo, bueno, todos estos personajes, Pablo Catatumbo, realmente son unos despreciables de lo que ha sucedido aquí en Colombia. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo.